Eh, Vamos a empezar este primer bloque sobre la formulación de los criterios de evaluación. Y como ustedes pueden ver en pantalla, pueden ver que tenemos como propuesta 7 pasos. La idea, estimados maestros, no es homogenizar los pasos establecidos aquí, sino darles los procedimientos que podrían ustedes encontrar dentro de su práctica pedagógica. Claro está que en la dinámica mismo del trabajo que ustedes van a realizar, encontrarán su propia dinámica, sus propios procesos y, por supuesto, construir el saber pedagógico desde tu práctica docente. Vamos a iniciar con el primer paso. A ver, el primer paso que vamos a utilizar nosotros para establecer los criterios de evaluación es identificar el propósito de la situación significativa y las competencias que están enmarcadas en la guía docente para la programación semanal. Como ustedes pueden observar aquí, el propósito de esta actividad, nosotros hemos utilizado el programa de radio, el Aprende en Casa de la plataforma radio del cuarto ciclo del área de matemática de la semana 16. Nosotros aquí hemos propuesto analizar esta situación. Como ustedes pueden observar, el propósito de esta actividad es que los estudiantes representen datos sobre alimentos tradicionales de su comunidad en gráficos de barra simple e interpreten la información. Esto es muy importante empezar a identificar dentro de estas guías docentes. Repito, el propósito es que los estudiantes representen datos sobre alimentos tradicionales en gráficos de barras y hagan interpretación de la información. ¿Cuál es la competencia que va a dinamizar esta actividad? La competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Este es el primer paso que está dentro de nuestra propuesta. Vamos a mirar el segundo paso, por favor. En el segundo paso, ustedes podrán identificar cuáles son las actividades que van a realizar los estudiantes en relación a la competencia. Ustedes aquí, también utilizando nuestra guía docente para la programación semanal, podrán notar que en la programación, la emisión del miércoles 22, se desarrolló la actividad. Organizamos datos de alimentos tradicionales que más se consumen en la comunidad. Aquí viene el primer enlace de coherencia. La coherencia entre el propósito establecido y la actividad que se va a desarrollar. En este caso, la referencia es el programa radial de Aprendo en Casa de la semana 16. Vamos a mirar el tercer paso. En el tercer paso ustedes podrán ver, y esto es esencial, el analizar las competencias y las capacidades. Vamos a tratar de hacer una síntesis de la competencia y cada una de las capacidades que enmarca el desarrollo en esta situación propuesta. ¿Qué implica resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre? Esta competencia pretende que los estudiantes analicen datos, tomen decisiones, predicciones, realicen procesos para recopilar, organizar, representar información, lo que luego les va a permitir hacer interpretaciones, inferencias y conclusiones. Eso es en síntesis lo que permite desarrollar esta competencia. Y cada una de sus capacidades ustedes también pueden observar ahí. ¿Qué busca? Busca que los estudiantes seleccionen datos, tablas, gráficos que puedan representarlos y sobre todo que reconozcan variables. También implica que los estudiantes aprendan a leer, a describir, a interpretar información y sobre todo que desarrollen procedimientos y estrategias que les permita recopilar, procesar y analizar la información. En suma, ese es el análisis o la síntesis que le estamos dando ahora al análisis de la competencia y sus capacidades. Esto es importante para formular los criterios de evaluación porque a partir de aquí se empiezan a construir. Vamos a mirar el paso 4. En el paso 4 podemos ver que es el análisis del estándar de la competencia y los desempeños de grado. Vamos a ver cómo se va a dinamizar aquí el estándar de la competencia en esta situación comunicativa. Perdón, esta situación problemática. Recuerda que la situación problemática es que los estudiantes representen datos
sobre platos tradicionales en gráficos de barras simples y hagan la interpretación de la información. Recuerda ello, por favor. Miremos aquí cómo se dinamiza el estándar. Vamos a mirar en esta primera parte cómo se dinamiza el estándar. Miren lo que dice el estándar. Por didáctica hemos colocado el estándar, lo hemos resaltado en colores para que puedan establecer relación luego en el siguiente ejercicio con los desempeños. Miremos esta primera parte. Dice, resuelve problemas relacionados con datos cualitativos y cuantitativos sobre un tema de interés. En esta situación propuesta en la plataforma Aprendo en Casa, ustedes podrán notar que la situación está en relación a las preferencias sobre 4 platos tradicionales de la región. ¿Cuáles son los datos que se van a analizar? La cantidad de platos típicos y luego veremos cómo se hace la recolección de datos a través de encuestas o entrevistas sencillas. Miren cómo hasta aquí se empieza a dinamizar el estándar de la competencia gestión de datos e incertidumbre. Miren lo que dice luego, registra en tablas de frecuencia y lo representa en gráficos de barra simple. Podrás darte cuenta que el propósito de la actividad misma y el estándar de la competencia tiene una relación muy clara para poder luego formular los criterios de evaluación. Y finalmente lo que se espera es que los estudiantes interpreten la información y hagan comparaciones de frecuencia. Aquí viene una de las preguntas que tal vez siempre salen los maestros, ¿no? Y me dicen, José, ¿y dónde quedan los desempeños? Los desempeños justamente, ustedes lo tienen a la vista también, los desempeños juegan el rol de poder describirnos de manera específica qué desempeños o qué actuaciones va a demostrar el estudiante en esta situación problemática. Miren ustedes, lo que está resaltado de verde está relacionado con el estándar. Veamos alguno de ellos. Miren, por ejemplo, esa primera parte. Dice, representa características y comportamiento de datos con datos cualitativos y cuantitativos a través de gráficos de barra y después dice, lee gráficos de barras y con escalas y hace interpretaciones. Y en la parte final, en lo de amarillo, señala, recopila datos mediante encuestas sencillas, entrevistas. Como ustedes pueden notar, tanto el estándar como los desempeños tienen relación o hacen descripciones de las competencias. El estándar hace una descripción de los niveles de desarrollo de competencia y los desempeños hacen descripciones específicas de las competencias. Estos son los 2 puntos claves para poder establecer los criterios de evaluación. Pasamos al paso 5, Pati, por favor. Ahora que ya tengo claro cómo se va a dinamizar la competencia, el estándar dentro de esta situación comunicativa, esta situación problemática, podemos ver también algunos ejemplos que tienen relación con el estándar. Por ejemplo, recolectas datos en juegos presentados de la emisión radial, registra los datos obtenidos en una tabla de frecuencia, representa datos en gráficos de barra simple, lee las tablas gráficas para interpretar la información recogida. Como ustedes pueden ver en estos ejemplos, tiene estrecha relación con el estándar, con los desempeños, con el propósito de la sesión y obviamente con las competencias que se quiere desarrollar en esta situación propuesta. Y luego viene el paso 6, que tiene que ver con la tarea que nos corresponde aquí es observar, en este caso es escuchar el programa radial para poder tener mayor claridad respecto a las actividades que se pretenden realizar. ¿De acuerdo? Eso es en el paso 6. Estamos en el paso 6. No sé si me ayudas, por favor, con la lámina. Ok, gracias. En este paso 6 es justamente escuchar el programa radial y pasamos al paso 7, en donde ya vas a tener mayor claridad para poder establecer las evidencias de aprendizaje. Miren los procesos que hemos seguido. Analizamos el propósito, reconocemos las actividades que se desarrolla en la actividad propuesta, hemos hecho el análisis de las competencias, luego pasamos a analizar el estándar y los desempeños de la competencia.
para ver nosotros la formulación de los criterios y posteriormente escuchar los programas radiales, el programa radial y establecer o determinar las evidencias. Claro está que estos son pasos previos a la ejecución de la práctica pedagógica. Después de todo ello, de todo lo dicho, podemos decir que entonces los criterios de evaluación, ¿qué son? En la resolución viceministerial 094 señala que estos son referentes específicos para nosotros hacer un juicio de valor del desarrollo de las competencias, esencialmente ello. ¿Qué más nos dice el currículo nacional? El currículo nos dice que los estándares de aprendizaje constituyen los criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para ver qué debo hacer para hacer que el estudiante progrese hacia la competencia. Y tenemos también el aporte de Anijovic, que nos señala que estos criterios de evaluación son las expectativas relativas del aprendizaje sobre la importancia de una producción o un proceso. Pero también tenemos dos aspectos esenciales que son las características. Dentro del marco de esta evaluación, siguiente por favor, podemos ver que los criterios de evaluación son explícitos. ¿Por qué son explícitos? Porque justamente están claramente determinados en los estándares de aprendizaje que señalan el desarrollo de la competencia. También son estables. ¿Por qué? Porque estos se van a dinamizar no solamente en esta sesión donde los chicos van a hacer encuestas sobre sus platos favoritos de su comida de su región, sino también lo harán en diversas y otras situaciones de aprendizaje. Cerramos esta primera participación de este primer bloque observando para qué sirven estos criterios. Primero, obviamente nos sirve para nosotros valorar el avance de los niños y niñas, para ofrecerle oportunidades para el logro de la competencia. ¿Para qué más? Para eliminar la posibilidad de generar malas interpretaciones de evidencia. Justamente es eso, ¿no? En este trabajo a distancia no podemos nosotros señalar que todo lo que nos envían los estudiantes son evidencias de aprendizaje. Hay algunos que son productos y que muchas veces no son analizados de acuerdo a lo que señala la competencia. ¿Para qué más nos sirven los criterios de evaluación? Nos sirve para analizar e interpretar las evidencias con la finalidad de identificar cuán lejos o cuán cerca estoy para que puedan los estudiantes progresar y alcanzar el estándar establecido. Lo último es que es de utilidad estos criterios porque favorece el desarrollo de la autonomía y autorregulación en el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa ello? Que los criterios de evaluación no deben quedar con nosotros. Estos criterios debemos de dárselo a los estudiantes de una manera clara y precisa para que sean ellos quienes regulen sus desempeños y podamos alcanzar los propósitos establecidos. Hasta aquí, Pati, hacemos esta primera intervención en este primer bloque. Muchas gracias. Algo que mencionaste es que los enfoques transversales siempre están presentes. Estos también están en la guía docente para la programación semanal. Sin embargo, tenemos que dar cuenta que se desarrollan de forma natural a lo largo de las actividades propuestas por la estrategia Aprendo en Casa. Además, también nos queda claro que es necesario siempre iniciar la retroalimentación mencionando las fortalezas de nuestros estudiantes. Siempre comenzar con lo positivo que tienen, con lo bien que han hecho, para luego poder reforzar a través de la retroalimentación y de diversas formas, ¿no? Con preguntas, con modelado, con ejemplos, de tal forma que pueda cumplir con los criterios propuestos. Ahora vamos a volver al caso de matemática de cuarto ciclo para que José también nos haga este análisis de evidencia. ¿Correcto? Adelante, José. Bien, como iba señalando Martina, mientras Martina iba compartiendo el análisis de evidencia en comunicación, logré alcanzar algunas preguntas, a observar algunas preguntas en el chat y podría
ver algo recurrente que es, entonces, ¿los criterios salen del estándar? Por supuesto, sí, salen del estándar de la competencia. Vamos a retomar lo que trabajamos en el primer bloque de matemática y justamente el propósito de este trabajo que estamos proponiendo, estamos compartiendo con ustedes, es ver cómo se movilizan cuál es la dinámica de estas competencias que ustedes se van a dar cuenta ahora que cada uno tiene su propia naturaleza, cada uno tiene su propia dinámica y su propia forma de desarrollar. Vamos a retomar lo que estábamos viendo en matemática. ¿Recuerdan ustedes cuál era el propósito? Claro, el propósito era que los estudiantes representen datos sobre alimentos tradicionales en gráficos de barras simples y hagan interpretación de la información. Ese era el propósito establecido. Y esto iba a dinamizar la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ahí lo estamos viendo en pantalla para recordar un poco. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, ahora vamos a observar cómo hemos tomado en la propuesta para abordar los criterios de evaluación. Ustedes tienen a la vista ahí el estándar de la competencia. Observen lo que dice el estándar. Dice, resuelve problemas relacionados con los datos cuantitativos y cualitativos sobre un tema de estudio. En este caso estamos abordando los platos tradicionales de la comunidad. Luego dice, recolecta datos a través de encuestas y entrevistas sencillas. Aquí empezamos a abordar el primer criterio. ¿Tomado de dónde? Tomado del estándar. Recolecta datos. Luego, ¿qué nos dice? Registra en tablas de frecuencia simple y los representa en gráficos de barra. Miren lo que dice, registra los datos en tablas simples y los representa en gráficos de barra. Miremos ahora los criterios. Dice el segundo, dice, registra los datos obtenidos en una tabla de frecuencia simple. Ahora miremos el tercer criterio que dice, lo representa en gráficos de barra. ¿De dónde lo hemos tomado? Del estándar de los niveles del desarrollo de la competencia. Luego, ¿qué más nos dice? Dice, interpreta información contenida en gráficos de barras comparando frecuencias. Miren nuestro cuarto criterio de evaluación. Interpreta información. Ahora vamos, miren, una vez que tenemos bien claro cuáles son estos criterios de evaluación, ahora vamos a analizar la evidencia. El vídeo, por favor. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Hoy voy a explicar mi trabajo que realicé hoy. Lo primero fue que hice 20 papelitos y escribí los nombres de los platos típicos de mi región. Y al sacar los 15 papelitos de acá, esto fue su cantidad. De la carapulcra me salió 4, de la sopa seca me salió 3, del ceviche me salió 4 y del chicharrón 4. Ahora lo voy a representar en mi gráfico de barras. De la carapulcra me salió 4. De la sopa seca me salió 3. Del ceviche me salió 4. Y del chicharrón me salió 4. Entonces, del juego me salió de la carapulcra 4 papelitos. De la sopa seca me salieron 3 papelitos. Y del ceviche 4 papelitos. Y del chicharrón 4 papelitos. Gracias, profesores, por su atención. Ok, bien, luego de observar el vídeo podemos ya empezar a observar y a mirar y hacer una evaluación respecto al estándar de la competencia, pero no dejemos o recordemos lo que nos dijo Martina al terminar su bloque. La evaluación es para el aprendizaje. El centro de la evaluación son los aprendizajes de los estudiantes. Tenemos que encontrar ese sentido de la evaluación que contribuye al desarrollo de la competencia, que permita hacer una retroalimentación eficaz, que permita crear oportunidades para crear nuevas y más situaciones y permita el desarrollo mismo de la competencia, que permita al maestro reflexionar, analizar,
poder tomar decisiones en su práctica pedagógica para poder así ayudar a los estudiantes a progresar a la competencia. Vamos a ver qué hemos obtenido del análisis del mismo. Podríamos decir, en recolecta datos, que la estudiante aquí, en lo que hemos observado, realice el juego presentado en la emisión radial, justamente, ¿no? La estudiante que nos permite a nosotros los maestros fortalecer nuestra competencia, realizó el juego, hizo la demostración con la cajita de los papelitos que estaba propuesto en la emisión de radio. ¿Qué más dice ahí? Selecciona 4 platos típicos de su región. Yo puedo decir que el estudiante hizo la selección de esos platos típicos. Claro, ustedes pudieron verlo. Ahora, ¿puedo decir entonces que el estudiante hizo la recolección de datos? ¿Qué dicen ustedes, maestros? ¿Podríamos tener aquí evidencias de que la estudiante hizo la recolección de ellos? Claro, podríamos señalar que sí, en esta situación, porque recuerda que con esta situación no es la única oportunidad para que construya la competencia. Tengo que brindarle muchas oportunidades más. ¿Qué más dice el criterio? El segundo criterio, registra los datos contenidos en una tabla de frecuencia simple. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. En el vídeo ustedes han observado que el estudiante hizo el registro de las preferencias de los platos típicos de su región y ustedes vieron la tabla donde la registró. Aquí podemos ver. Entonces tenemos evidencia de que el estudiante hizo el conteo de esos platos preferidos de su región a partir de la situación propuesta en el programa radial. ¿Qué más tenemos aquí como tercer criterio? No sé si me ayuda con la siguiente lámina, por favor. Dice, representa en gráfico de barras simple. Podemos observar nosotros que el estudiante hizo la elaboración del gráfico de barra simple, organizó la información. Ahora, recuerda lo que nosotros hicimos en los pasos iniciales del bloque 1. ¿Qué hicimos? Analizamos la competencia. Analizamos las capacidades y los estándares, el estándar de la competencia. ¿Qué más me dice el cuarto criterio? Interprete información. En el vídeo ustedes pueden notar que el estudiante al presentar su gráfico de barras dice, me han salido 4 de platos de carapulcra, 3 de sopa seca, 4 de ceviche y 4 de chicharrón. Entonces, la estudiante está haciendo lectura de la información obtenida en el gráfico de barra simple. Podríamos decir que el estudiante hizo la comparación de la frecuencia de los datos. Ah, perfecto. Esta es una buena oportunidad para hacer retroalimentación. Retroalimentación a la estudiante para ayudarla a progresar a la competencia. Y retroalimentación a mi práctica pedagógica para yo establecer estrategias, actividades que permitan que el estudiante ahora haga comparación de frecuencias. Alguno me dirá, José, ¿y qué cosa es que el estudiante compare frecuencia? Ah, significa que tal vez pudo haber dicho, profesor, hay un plato más de carapulcra que de sopa seca. Profesor, yo puedo tener, sumando el ceviche con el chicharrón, tengo 8 platos en conjunto. Entonces, lo que me permitiría a mí es ver que el estudiante haga comparaciones dentro de la práctica de sus desempeños para movilizar la competencia, resuelve gestión de datos e incertidumbre. Miren esto, vamos a empezar a cerrar esta parte del análisis de evidencia con algunas ideas importantes. Primero, la retroalimentación tiene 2 ejes principales. Uno, permite la retroalimentación de mi propia práctica para yo hacer una retroalimentación eficaz y permite hacer retroalimentación a mis estudiantes para ayudarlo a progresar hacia la competencia.
Esa es la naturaleza de la evaluación formativa, retroalimentar para poder progresar hacia la competencia. Les pregunto a ustedes, maestros, ¿podremos hacer una buena retroalimentación si no establecemos adecuadamente los criterios de evaluación? ¿Qué dicen? Definitivamente no. Yo voy a poder hacer una retroalimentación eficaz siempre y cuando establezca adecuadamente, formule correctamente mis criterios de evaluación. ¿Y de dónde se toma? Del estándar de la competencia. Y si tú necesitas conocer ejemplificaciones de cómo debe ser la actuación del estudiante, tienes como apoyo las descripciones específicas de la competencia, y a eso me estoy refiriendo a los desempeños que están en los programas curriculares. Muy bien, Patricia, hasta aquí cerramos este segundo bloque respecto al área de matemáticas.